El que posee a Dios lo tiene todo, y quien no lo tiene, nada tiene, aunque lo posea todo. San Antonio de Padua, el niño de Lisboa que soñaba con lo divino. Lisboa, año 1195. Las calles de la ciudad zumban con el bullicio del comercio marítimo, con el aroma del pescado recién traído del río Tajo y con los ecos de un mundo medieval en plena efervescencia. En medio de este paisaje vibrante nace un niño que no tardaría en desentonar con el entorno ruidoso que lo rodea. Su nombre es Fernando Martins de Buloes. Hijo de una familia noble, su infancia está marcada por el confort material y el prestigio social, pero también por una sensibilidad inusual que comenzaría a manifestarse desde muy temprano. Mientras otros niños se perdían en los juegos y travesuras, Fernando prefería el silencio de las iglesias, el perfume del incienso y el sonido pausado de los cantos litúrgicos. Aún siendo pequeño, pasaba largos ratos observando los vitrales coloridos de la iglesia de Santa María Mayor, donde la luz del sol se colaba en haces dorados, proyectando imágenes de santos y mártires sobre las frías piedras del suelo. Allí, algo en su alma se agitaba. No entendía del todo por qué, pero había algo en esos rostros serenos y sufridos, en esas figuras que sostenían cruces o eran rodeadas por llamas, que lo fascinaba y le producía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Era como si, a través de aquellos cristales, su corazón se conectara con algo más alto, más puro, más verdadero. A veces se quedaba tan absorto que olvidaba la hora, y sus padres debían ir a buscarlo. Antes de comenzarmos esta increíble jornada sobre la vida de San Antonio, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Antonio? ¿Sabías que él es conocida por sus milagros de fe? ¿Has recibido alguna bendición de San Antonio? ¿Sabías que San Antonio es conocido como el santo del amor? Famoso por ser el santo casamentero. Escribe en los comentarios tu petición para San Antonio. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde muy joven comenzó a mostrar una inteligencia poco común, especialmente para los temas espirituales. Su tío Pedro, que era canónigo en la catedral, lo tomó bajo su tutela y lo introdujo en los primeros estudios religiosos. Fue en esos días, en el claustro silencioso y entre los manuscritos iluminados, que Fernando descubrió una sed insaciable por el conocimiento divino. Se sumergía en las sagradas escrituras, en los textos de los padres de la Iglesia, en la vida de los santos. Cuanto más leía, más comprendía que su vida no podía limitarse a heredar tierras, manejar fortunas, ni asistir a banquetes. Su espíritu ardía con preguntas profundas. ¿Quién es Dios? ¿Qué significa seguir a Cristo verdaderamente? Existe una forma de entregarse por completo, sin reservas. A los 15 años, su inquietud se vuelve tan intensa que decide ingresar en el monasterio de San Vicente de Fora, bajo la regla de San Agustín. Allí, con apenas 17 años, toma los hábitos agustinianos, renunciando para siempre a los placeres de su clase social. Fue un escándalo para su familia. Su padre, Martiño de Buloes, no comprendía cómo su hijo, que tenía un futuro brillante entre la nobleza y las letras, podía encerrarse entre muros, vestirse con una túnica áspera y vivir de austeridades. Pero Fernando ya no le pertenecía al mundo. Algo lo había tocado desde dentro, una voz que no se apagaba y que le susurraba que debía ir más allá de las apariencias, más allá de los títulos y las herencias. En el monasterio su talento florece. Se convierte en un erudito respetado, con una memoria prodigiosa y una claridad teológica que asombraban incluso a los monjes más viejos. Sin embargo,
algo dentro de él no terminaba de estar en paz. Había recibido todo lo que un joven monje podía desear: formación, respeto, conocimiento, pero sus ojos seguían buscando algo más. A menudo, durante la noche, se quedaba en la capilla rezando en silencio hasta que amanecía. Rogaba por entender su camino, por saber cómo servir a Dios no solo con palabras, sino con toda su vida, con todo su cuerpo y espíritu. Era como si su alma supiera que aún faltaba algo, una llamada más radical, más exigente, más profunda. Fue durante este periodo que comenzó a oír hablar de un grupo de hombres sencillos que vivían como Cristo, sin nada, entregando su vida a los pobres, predicando el Evangelio con sus pies descalzos, los frailes menores, los seguidores de Francisco de Asís. Esta imagen de pobreza radical, de entrega total, lo conmovió como ninguna lectura teológica lo había hecho. No eran eruditos, no tenían grandes bibliotecas, pero vivían el Evangelio con tal pureza que por primera vez Fernando sintió celos espirituales. ¿Sería posible que la verdad estuviera en esa simplicidad? ¿Que el conocimiento de Dios no se encontrara solo en los libros, sino en la vida misma, vivida en el amor y en la renuncia? En 1220, el destino le dio una señal imposible de ignorar. 5 frailes franciscanos que habían sido enviados a Marruecos para predicar entre los musulmanes fueron martirizados brutalmente. Sus cuerpos fueron traídos a Coimbra, donde Fernando entonces residía. Él tuvo el privilegio de ver con sus propios ojos los cuerpos destrozados, aún impregnados de sangre y gloria. Se arrodilló ante ellos y algo cambió para siempre en su interior. Esto es lo que quiero, esto es lo que deseo con todo mi corazón: morir por Cristo, vivir solo para Él. Así lo expresó, con lágrimas en los ojos. Ese fue el momento en que el niño de Lisboa, que desde pequeño había soñado con lo divino, entendió finalmente que su camino no era el de los libros ni el de la comodidad espiritual, sino el de la entrega absoluta, del martirio si era necesario, del abandono radical de sí mismo. Y así, sin mirar atrás, pidió permiso para abandonar los agustinos y entrar en la humilde orden de los frailes menores. El joven erudito, hijo de nobles, tomó el hábito marrón de los franciscanos, cambió su nombre de Fernando a Antonio y dio el primer paso hacia una vida que cambiaría el mundo. La llama franciscana y el nacimiento de Antonio. El claustro de Coimbra, silencioso y solemne, guardó en sus muros el eco de un momento decisivo. Fernando, ahora joven monje, de pie frente a los restos martirizados de los 5 franciscanos que habían entregado su vida en Marruecos, sintió como el fuego del Espíritu Santo le quemaba desde dentro. Ya no bastaba con estudiar a Dios. Necesitaba vivirlo, respirarlo, encarnarlo en cada fibra de su ser. En ese instante, en medio de la contemplación de aquellos cuerpos sagrados, nació Antonio. Porque allí, frente al sacrificio verdadero, Fernando dejó atrás su nombre de cuna para abrazar una nueva identidad, la del servidor humilde, pobre y predicador del Evangelio. Fue en 1220 cuando pidió con firmeza ser admitido entre los frailes menores, una orden entonces joven, radical y profundamente fiel al Espíritu de Cristo. Lo aceptaron, conmovidos por su fervor, aunque ignoraban todavía la brillantez intelectual que ocultaba bajo su hábito. Cambió su nombre por Antonio, en honor a San Antonio Abad, el ermitaño del desierto, símbolo de una vida dedicada a la oración y a la renuncia del mundo. Y fue así como aquel joven de noble cuna y mente brillante se revistió de humildad, vistiendo el áspero sayal franciscano, ceñido por una cuerda sencilla y marcado por los pies descalzos, listos para recorrer el mundo llevando la palabra.
Antonio fue destinado al convento de Olivares, un lugar apartado donde la vida seguía un ritmo austero y contemplativo. Allí, entre la naturaleza y el silencio, comenzó su transformación interior. No necesitaba más que el Evangelio, el canto de los pájaros y la oración compartida con sus hermanos. Sin embargo, en su corazón crecía un anhelo aún más profundo: predicar, no con soberbia, sino con una pasión ardiente por tocar las almas, por mover corazones endurecidos, por encender la llama de la fe en aquellos que habían olvidado a Dios. Sus palabras aún estaban contenidas, esperando el momento oportuno para estallar como una tormenta de luz sobre el mundo. Ese momento llegó con una súbita decisión que cambiaría su destino para siempre. Fue seleccionado para una misión en Marruecos, con el deseo firme de continuar el camino de los mártires que lo habían inspirado. Por fin, Antonio sentía que estaba en la senda correcta: abandonar su patria, su lengua, su tierra, y entregar su vida al anuncio del Evangelio en tierras infieles, aunque eso significara el martirio. Su corazón rebosaba de gozo santo. Se embarcó con una mezcla de emoción y determinación, dispuesto a morir por Cristo si esa era la voluntad del Altísimo. Pero la providencia tenía otros planes. Al poco tiempo de llegar a tierras africanas, fue atacado por una grave enfermedad que lo debilitó hasta el punto de no poder sostenerse en pie. Los médicos del convento no tenían más opción que recomendarle el regreso inmediato a Europa. El cuerpo de Antonio, frágil y febril, tuvo que decir adiós al sueño del martirio. Sin embargo, en ese aparente fracaso, se escondía una llamada aún mayor. Dios no quería su sangre derramada, sino su palabra viva. El viaje de regreso fue turbulento, y una tormenta desvió el barco hacia las costas de Sicilia. Antonio llegó a tierra casi inconsciente, enfermo, agotado, pero aún encendido por dentro. Fue acogido por los hermanos del convento de Mesina, donde comenzó a recuperarse en el anonimato. Durante meses vivió como un hermano más, dedicándose a labores humildes, sirviendo en la cocina, cuidando de los huertos, rezando en soledad. Nadie sabía que aquel hombre callado y servicial era un pozo profundo de sabiduría. Antonio jamás habló de su erudición, jamás presumió de su pasado agustiniano ni de sus estudios brillantes. Su humildad era tan auténtica que incluso los superiores lo creyeron un simple campesino convertido. Pero Dios, que ve en lo secreto, aguardaba el momento exacto para revelar al mundo el don escondido en aquel fraile callado. Ese momento llegó durante una ordenación sacerdotal en Forlì, al norte de Italia. A falta de un predicador designado, los hermanos recurrieron a Antonio, casi por desesperación, como último recurso. Con modestia, él aceptó. Subió al púlpito y lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Su voz, profunda y suave al mismo tiempo, comenzó a narrar las Escrituras con una claridad deslumbrante. Cada palabra era una espada que penetraba el alma. No era solo un sermón, era una experiencia espiritual. Era como si las palabras cobraran vida, como si Dios mismo hablara por su boca. La sorpresa fue tal que, al finalizar, los frailes lo miraban con lágrimas en los ojos, sabiendo que estaban ante un hombre elegido. A partir de ese día, Antonio ya no pudo ocultarse. Fue llamado por San Francisco de Asís, quien al conocer su talento lo autorizó a enseñar teología a los hermanos, pero siempre con la condición de que su ciencia no ahogara el espíritu de oración y devoción. Antonio aceptó, entendiendo que su saber no era suyo, sino un instrumento para tocar corazones. Así nació el gran predicador, el misionero infatigable, el santo que movería multitudes con el poder de su palabra, con el fuego que salía de su alma y que tenía como único objetivo
llevar a todos al encuentro con el amor de Dios. En cada paso, en cada silencio, en cada palabra que pronunciaba, Antonio recordaba que fue el dolor, la enfermedad y la humildad lo que lo llevó hasta allí. No fue el poder, ni el prestigio, ni el saber, sino el abandono total en la voluntad divina. Así comenzó su verdadera misión, y el mundo aún no sabía que estaba a punto de conocer al fraile que predicaría con tal fuerza que hasta los herejes se convertirían, los incrédulos se arrodillarían y hasta los peces del mar se quedarían quietos para escucharlo. Porque Antonio ya no hablaba solo con la voz de un hombre, hablaba con el fuego del Espíritu Santo. El predicador que habla hasta a los peces. Las campanas de las pequeñas aldeas italianas resonaban a lo lejos cuando Fray Antonio llegaba con su andar humilde, el rostro sereno y la mirada encendida. No necesitaba anunciarse, su presencia ya era suficiente para atraer a campesinos, nobles, mujeres, niños y hasta a los más endurecidos de corazón. Sus sermones no eran simples discursos. Eran llamas vivas que desnudaban la conciencia, desenterraban pecados olvidados y devolvían a los extraviados el camino de la luz. Hablaba del amor de Cristo con una ternura desconcertante, pero también con la fuerza de un trueno sagrado. Cada palabra suya parecía venir de un lugar más allá de la razón. Y no eran solo los hombres quienes lo escuchaban, también lo hacían los cielos, y en una ocasión inolvidable, también los peces. Ocurrió en la ciudad de Rímini, un lugar conocido por la incredulidad de sus habitantes. Allí, muchos habían sido seducidos por las herejías de la época, y sus corazones se habían cerrado a la verdad del Evangelio. Antonio, con el celo ardiente de quien ha sido llamado por lo alto, intentó predicarles día tras día, bajo el sol y la lluvia. Pero lo rechazaban, lo ignoraban, lo ridiculizaban, lo llamaban fanático, loco, impostor. Sin embargo, él no se rindió. Sabía que la palabra de Dios no regresa vacía. Una mañana, tras una nueva negativa de la multitud, se dirigió solo, con pasos decididos, hacia la playa. Los marineros lo miraron con extrañeza. ¿Qué hacía aquel fraile junto al mar? Antonio se acercó a la orilla, alzó su voz al cielo y dijo con firmeza: «Ya que los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios, que escuchen entonces ustedes, criaturas del agua. Acercaos, oh peces del mar, a oír la voz del siervo del Altísimo». Aquellas palabras, que parecían una locura, pronto se convirtieron en milagro. Desde el horizonte comenzaron a surgir cardúmenes que se acercaban en orden perfecto, como si obedecieran un llamado sagrado. Sardinas, truchas, lenguados, incluso criaturas más grandes, emergían del agua, formando una línea ordenada frente a Antonio, con las cabezas fuera del mar, como si esperaran por la palabra divina. Y entonces él comenzó a predicarles. Les habló del Dios creador, de Cristo, que alimentó a multitudes con peces, del amor que sostiene todo el universo. Las criaturas marinas, quietas y reverentes, parecían comprender. El silencio en la playa era sobrecogedor. Los marineros, los herejes, los curiosos comenzaron a congregarse poco a poco, impresionados por el prodigio. Los testigos no podían creer lo que veían. Aquel que había sido rechazado por hombres, ahora era escuchado por los peces del mar, y en sus corazones algo se quebró. Muchos lloraron, otros se arrodillaron. La multitud que lo había despreciado se rindió ante la evidencia de un milagro. A partir de ese día, la ciudad de Rímini empezó a convertirse. Los corazones se abrieron. Las puertas de las iglesias volvieron a llenarse. El fuego de la fe, que parecía apagado, ardía otra vez con fuerza.
y el nombre de Antonio comenzó a expandirse como el de un hombre tocado por la gracia, un predicador que no hablaba por sí mismo, sino por mandato del cielo. Pero no fue solo este milagro lo que lo convirtió en leyenda viva. A donde iba, los enfermos se curaban, los desesperados recobraban la esperanza, y hasta los más sabios quedaban enmudecidos ante la profundidad de su enseñanza. En una ocasión, mientras predicaba ante una multitud, uno de los presentes dudó de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Antonio, con mirada penetrante, lo invitó a traer su mula de carga y dejarla sin alimento durante 3 días. El día acordado, en medio de una plaza repleta de gente, el hombre colocó heno fresco ante el animal, mientras Antonio sostenía una hostia consagrada. Todos observaban en silencio, y entonces lo imposible ocurrió. La mula, guiada por una fuerza invisible, rechazó el alimento y se arrodilló frente al Santísimo Sacramento, inclinando su cabeza en señal de adoración. El silencio se rompió en un clamor de asombro. Nadie pudo negar lo evidente. Cada sermón de Antonio era un campo de batalla espiritual. Luchaba con las armas del amor, la verdad y la palabra, desarmando a pecadores empedernidos y tocando a los más alejados. Nunca hablaba desde el juicio, sino desde la compasión. Su voz no era la de un juez, sino la de un pastor que busca incansablemente a su oveja perdida. Era capaz de hablar en varias lenguas sin haberlas aprendido, como si el Espíritu Santo pusiera en su boca la palabra justa para cada alma. En Padua, Bolonia, Milán, Florencia, su presencia era recibida como la de un ángel viviente. Las iglesias no bastaban para contener la multitud que deseaba oírle. Predicaba entonces en plazas, en campos, en colinas. Los hombres trepaban a los árboles, subían a los tejados, se agolpaban por una palabra suya, pero a pesar de la fama, Antonio seguía siendo el mismo fraile humilde. Dormía en el suelo, ayunaba con frecuencia, servía a los enfermos, abrazaba a los leprosos, compartía el pan con los pobres. No buscaba reconocimiento, su única ambición era salvar almas. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, en silencio, llorando por los pecados del mundo, rogando a Dios que le permitiera continuar su misión un poco más. Porque sabía que no era eterno, sabía que su cuerpo frágil, marcado por el esfuerzo y las penitencias, no resistiría para siempre. Pero mientras tuviera aliento, predicaría. Aunque fueran los peces quienes lo escucharan, él seguiría, hablando, porque la verdad debía ser dicha, porque el amor de Dios merecía ser anunciado, y porque su alma ardía con una llama que no podía ser contenida. El milagro de la mula y la Eucaristía. Era una tarde pesada de verano en el norte de Italia, y las campanas de las iglesias resonaban perezosamente sobre los tejados de una pequeña ciudad llamada Toulouse. Por esas calles de piedra caminaba el fraile de hábito gastado, pasos tranquilos y espíritu en llamas. Antonio ya había tocado los corazones de muchos con sus palabras que parecían cantos celestiales. Pero en aquel lugar lo esperaba un desafío, un reto que no implicaba solo la fe, sino también el orgullo humano. El escenario era tenso. Un hombre rico e influyente, de nombre Bombillo, conocido por su arrogancia e incredulidad en las verdades de la fe cristiana, había desafiado públicamente al fraile. No era un reto común, era un enfrentamiento entre lo sagrado y la duda, entre la verdad de la Eucaristía y el sarcasmo de quien la veía solo como un símbolo vacío. Bombillo declaró ante la multitud: si vuestro Dios está verdaderamente presente en esa pequeña hostia de pan, entonces demostradlo. Hagamos una prueba. Traeré a mi mula, que no comerá por 3 días. Al final, pondremos ante ella un montón de heno y, al lado, la hostia consagrada. Si se arrodilla ante vuestra Eucaristía en vez de comer, entonces creeré.
Muchos rieron, otros se escandalizaron, pero Antonio no dudó. Con serenidad desarmante, aceptó el reto, no por vanidad, sino por amor a la verdad que defendía con su propia vida. En los días siguientes, toda la ciudad estaba en expectativa. Conversaciones susurradas en las esquinas, miradas curiosas, tensas, inquietas. La plaza central fue preparada como escenario para el milagro o para la humillación. Y allí, al tercer día, la multitud se reunió como en un tribunal esperando un veredicto. Hombres, mujeres, niños, clérigos e incluso autoridades tomaron posición. Bombillo llegó con su mula, visiblemente hambrienta, con las costillas marcadas y los ojos brillando de necesidad. Frente a ella se colocaron dos montones, uno de heno fresco, otro con un altar improvisado donde descansaba la hostia consagrada, cuidadosamente expuesta por el fraile Antonio. El silencio era denso, casi asfixiante. Se podía oír el latido de los corazones presentes. Antonio se arrodilló frente a la hostia y con lágrimas en los ojos oró en voz alta: «Criatura de Dios, en nombre de tu Creador, que está verdaderamente presente en este sacramento, te ordeno. Ven y rinde tu adoración, como toda criatura que reconoce al Señor». Y entonces, la mula, que ya avanzaba hacia el heno, se detuvo. Su hocico tembló en el aire como si percibiera algo más allá del aroma de la paja. Lentamente, como guiada por una fuerza invisible, desvió su cuerpo delgado y caminó, paso a paso, hacia el altar. Cuando llegó ante la hostia, dobló las patas delanteras y se arrodilló con docilidad y reverencia, inclinando la cabeza hacia el sacramento. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron abiertamente y muchos se persignaron con manos temblorosas. Bombillo, perplejo, no encontró palabras. Su rostro, antes arrogante, fue tomado por una palidez que parecía robarle el alma. Se acercó lentamente, como si aún buscara una explicación racional. Pero ante lo que veía, comprendió. Allí, en aquel gesto imposible de un animal hambriento, no había truco, no había ilusión. Era Dios, respondiendo a través del más humilde de sus instrumentos. Antonio, en silencio, recogió la hostia, con lágrimas que corrían por sus mejillas. La multitud, antes incrédula, ahora aclamaba con júbilo. Era como si la fe dormida hubiese despertado en cada corazón. Ese momento selló una verdad que ninguna palabra humana podría negar. Cristo estaba allí, presente en la simplicidad del pan, esperando ser reconocido por corazones sinceros. El impacto del milagro se esparció como fuego en paja seca. Esa misma noche, decenas buscaron confesión. Las iglesias se llenaron nuevamente. Bombillo, humillado por su incredulidad, se convirtió con fervor y, según relatos históricos, se volvió benefactor de obras cristianas hasta el fin de sus días. Este milagro, uno de los más extraordinarios en la vida de San Antonio, resonó por toda la cristiandad medieval y cruzó los siglos como testimonio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de la osadía de un santo que jamás dudó del poder del cielo. Este episodio no es solo una anécdota sobre un milagro. Es un recordatorio vivo de que la fe sencilla, cuando es puesta a prueba, revela su fuerza más pura, y que a veces hasta las criaturas más humildes, como una mula, pueden ver lo que los ojos humanos orgullosos se niegan a contemplar. El taumaturgo, de huesos rotos al pan de los pobres. A medida que los días se sucedían como cuentas de un rosario interminable, el nombre de Antonio ya no era simplemente pronunciado con respeto, sino con un asombro que rozaba lo divino. Por donde pasaba, los enfermos lo esperaban, los afligidos lo llamaban y los pobres lo rodeaban. Era como si su sombra misma sanara, como si sus palabras tuvieran un eco que resonaba más allá del mundo visible.
En Padua, ciudad que sería testigo de sus últimos suspiros, Santo Antonio ya era conocido como el taumaturgo, el que obra milagros. Pero estos no eran fuegos de artificio para alimentar o admirar el ego. Cada prodigio era una caricia de Dios a través de las manos de un siervo humilde. Uno de los milagros más recordados en su vida no ocurrió en medio de grandes multitudes, sino en la intimidad del sufrimiento. Un niño pequeño había caído desde un piso alto y su frágil cuerpo yacía destrozado sobre las piedras. Gritos de desesperación, llantos incontrolables y una madre rota que en lugar de correr hacia médicos, corrió hacia la iglesia. «Antonio, Santo Antonio, sálvalo, por favor», suplicaba mientras abrazaba el cuerpecito inmóvil. No era fe ciega, era fe ardiente. Y Antonio, al ver la escena, se arrodilló junto al niño, colocó sus manos sobre los huesos quebrados, cerró los ojos y murmuró palabras que solo el cielo entendía. En cuestión de segundos, el cuerpo inerte comenzó a moverse, los ojos del pequeño se abrieron y ante una multitud atónita, el niño volvió a respirar, a llorar, a vivir. Pero Antonio no se consideraba dueño de estos prodigios. Él sabía que eran señales, no fines. Sabía que los milagros eran respuestas del cielo a la miseria humana, no para que lo veneraran, sino para que creyeran. En ese mismo espíritu nació uno de los legados más poderosos de su vida, el pan de los pobres. La historia comenzó con un gesto simple. Una madre desesperada que había perdido a su hijo ahogado prometió que si el niño volvía a la vida, daría tanto pan como pudiese a los pobres, en honor a Santo Antonio. Y así sucedió. El niño revivió, y la madre, fiel a su promesa, distribuyó pan a todos los necesitados de su aldea. Pronto, esta historia se propagó como fuego, y lo que era un gesto individual se transformó en una devoción popular. Ofrecer pan a los pobres en nombre de Antonio, como forma de gratitud, de súplica y de fe. Este acto de caridad se institucionalizó y hasta hoy, en múltiples partes del mundo, cada 13 de junio, día de Santo Antonio, las panaderías, iglesias y fieles distribuyen pan a los necesitados, como símbolo de la abundancia que el santo trajo, no solo material, sino espiritual. El pan de Santo Antonio se convirtió en uno de los mayores símbolos de caridad y milagro en la historia de la fe católica, y detrás de él está el alma de un hombre que comprendió que los milagros verdaderos no son espectáculos, son pan compartido. Otro episodio impresionante nos muestra el corazón compasivo de Antonio. Un joven, en un acceso de desesperación, se había cortado el propio pie con un hacha, como forma de penitencia por un pecado de lujuria. El dolor y la sangre lo habían dejado al borde de la muerte. Antonio, al saber esto, corrió hasta el lugar, no con censura, sino con compasión. Orando sobre el miembro amputado, pidió a Dios que restaurase la integridad de aquel cuerpo, así como buscaba restaurar el alma herida. Ante testigos, el pie del joven fue milagrosamente reconstituido, y él recuperó no solo la salud, sino la dignidad y la esperanza. Padua, por esos y tantos otros signos, se convirtió en la cuna de su última misión. Allí, entre los pobres, los enfermos y los olvidados, Antonio ofrecía no solo palabras, sino presencia. Visitaba a los moribundos, consolaba a las viudas, defendía a los huérfanos, denunciaba la explotación de los comerciantes y señores de tierras. Era un abogado de los humildes, un defensor de los que no tenían voz, y hacía todo eso con la misma ternura con que curaba a un enfermo o alimentaba a un hambriento. Su rostro nunca perdía la serenidad, incluso cuando enfrentaba el odio de hombres poderosos, porque su corazón estaba firme en algo mucho mayor que este mundo. Muchos de sus milagros no fueron registrados en papel, sino en lágrimas.
en rostros que volvían a sonreír, en manos que volvían a trabajar, en niños que volvían a correr. Antonio era un puente vivo entre la miseria humana y la misericordia divina. No era un santo de altar frío, era un santo de calles polvorientas, de abrazos sudorosos, de ojos que veían más allá de la carne. Por eso pasó a la historia no solo como el santo de los milagros, sino como aquel que comprendía los dolores del pueblo, que caminaba entre ellos y por ellos se ofrecía en cuerpo y alma. Y así, como un faro en la noche oscura, transformaba cada acto de desesperación en esperanza, cada lágrima en oración y cada pan compartido en milagro. De Arcella a la inmortalidad, el final que fue comienzo. Era junio, y el aire en Padua comenzaba a caldearse con la promesa de un verano ardiente. Sin embargo, dentro del corazón de Fray Antonio ya no se encendía el fuego del cuerpo, sino el resplandor de algo que solo los santos reconocen en los últimos momentos de vida: la proximidad de la eternidad. El hombre que había hablado con los peces, predicado entre multitudes, curado a enfermos y devuelto la dignidad a los pobres. Sentía ahora que su cuerpo, ese frágil envoltorio de carne, comenzaba a rendirse. Sus pasos se habían vuelto lentos, su voz más suave, e incluso su respiración parecía susurrar que algo invisible estaba se aproximando. Había pasado sus últimos días predicando con la misma intensidad de siempre, pero quienes lo veían notaban que algo había cambiado. Sus sermones eran más cortos, aunque cada palabra era como una espada de luz. Sus ojos, antes vivos y vigilantes, parecían mirar más allá de los rostros humanos, como si contemplaran paisajes invisibles, como si ya caminara entre dos mundos. No se quejaba de dolor, ni temía a la muerte. Al contrario, hablaba de ella, con la serenidad de quien se encuentra a punto de regresar a casa después de una larga misión. En aquellos días finales, Antonio se retiró al convento de Arcella, un lugar sencillo, donde el silencio parecía cantar oraciones en cada piedra. Allí fue recibido por las clarisas, mujeres consagradas que lo amaban como a un padre y lo respetaban como a un profeta. Su cuerpo estaba debilitado por el ayuno, por la entrega constante, por las largas jornadas de evangelización. Sin embargo, sus labios aún recitaban salmos, y sus dedos, aunque temblorosos, deslizaban las cuentas del rosario como si acariciaran las fibras de la propia alma. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente sobre los campos paduanos, Antonio pidió ser llevado bajo un árbol de nogal. «Quiero morir al aire libre, con los ojos en el cielo», dijo, con una calma que desgarraba el corazón de quienes lo escuchaban. Lo colocaron en una camilla, lo cubrieron con una manta ligera, y él, respirando con dificultad, murmuraba oraciones en voz baja, como si dialogara con un amigo íntimo que se aproximaba con pasos invisibles. Fue entonces que un fraile se acercó y le preguntó: «Padre Antonio, ¿en qué piensas?». Y él, con una débil sonrisa, apenas abrió los labios para responder con una sola palabra: «Jesús». Fue lo último que dijo. Sus ojos se cerraron lentamente, su rostro se suavizó, y una paz indescriptible descendió sobre él, como un manto de luz que lo envolvía por completo. Tenía apenas 36 años, pero dentro de sí levaba o peso de séculos de compasión, fe e entrega. En el instante de su muerte algo extraordinario sucedió. En Padua, a kilómetros de distancia, los niños comenzaron a correr por las calles gritando: «¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo!». Nadie les había dicho nada, ningún mensajero había llegado aún desde Arcella, pero los inocentes, en su pureza, parecían haber percibido lo que los adultos todavía ignoraban, que un alma grandiosa acababa de dejar la tierra para ascender al cielo. El cuerpo de Antonio fue trasladado a Padua, y la multitud se desbordó.
La ciudad entera acudió a rendir homenaje. No eran filas organizadas, era una marea humana. Hombres, mujeres, ancianos, mendigos, comerciantes, todos con lágrimas en los ojos, queriendo tocarlo por última vez. Muchos enfermos fueron sanados solo al acercarse a su cuerpo. Otros, simplemente al pronunciar su nombre, experimentaban una paz inexplicable. Se decía que de su tumba brotaban fragancias y que la piedra donde descansaba se volvía cálida al tacto, como si el fuego del amor divino aún ardiera dentro de ella. El proceso de canonización fue uno de los más rápidos en la historia de la Iglesia. Apenas un año después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo declaró santo, reconociendo no solo los milagros que obraba, sino la santidad de su vida, su caridad sin límites, su sabiduría teológica y su amor ardiente por el pueblo. Padua, que lo había adoptado como hijo, se convirtió en el epicentro de una devoción que no cesaría jamás. Tiempo después, al exhumar sus restos, los religiosos quedaron maravillados. Su cuerpo estaba reducido a polvo, como era de esperarse, pero su lengua permanecía intacta, roja, viva, incorrupta, como si la naturaleza misma hubiese decidido preservar el órgano con el cual proclamó las verdades eternas. San Buenaventura, presente en ese momento, cayó de rodillas y exclamó: «Oh lengua bendita, que siempre alabaste al Señor y edificaste a los hombres, ahora vemos cuán grandes fueron tus méritos ante Dios». Desde entonces, millones de fieles peregrinan a su basílica, no solo buscando milagros, sino encontrando en su historia un espejo de la compasión divina. Porque más allá de los prodigios, más allá de la incorrupta lengua, de las visiones celestiales y los misterios revelados, lo que verdaderamente dejó Antonio fue un testimonio de vida, una existencia consumida como llama, para iluminar la oscuridad de los demás. En cada rincón de Padua, su presencia aún se siente. En las calles empedradas, en las plazas, en las paredes de la basílica que lleva su nombre. Los que lo visitan no encuentran solo un sepulcro, encuentran un eco de amor, de entrega, de fe. Y ese eco no murió en Marsella, solo empezó a resonar más fuerte, como una melodía eterna que no cesa, porque hay almas que al morir no parten, sino que se multiplican en cada corazón que decide creer. Reflexión para la vida. A lo largo de cada paso de la vida de San Antonio, no solo encontramos el relato de un hombre de fe, sino el espejo de una humanidad que busca con desesperación lo eterno en medio a lo fugaz. Él no fue simplemente un fraile que predicaba el Evangelio. Fue un fuego que ardía con compasión, que se hacía carne en el dolor ajeno, que no soportaba ver la injusticia pasar desapercibida. Su alma no se acomodaba al silencio cuando el mundo clamaba por verdad, justicia y consuelo. San Antonio no hablaba solo con palabras. Hablaba con gestos, con milagros, con actos de amor que convertían la miseria en esperanza y el hambre en milagro. En cada historia sobre sus milagros hay una dimensión que a menudo pasa desapercibida. La entrega total de alguien que nunca buscó fama ni veneración, sino que se hizo instrumento. No importaba si debía dormir sobre piedras o atravesar bosques para llevar consuelo a los pobres. Lo que importaba era la misión que ardía en su pecho, esa llama, esa urgencia por vivir el Evangelio de forma radical, sigue ardiendo hoy en los corazones de quienes se atreven a seguir el ejemplo de los santos, no como figuras distantes, sino como guías vivos que caminan con nosotros en la oscuridad del mundo moderno. Cuando uno contempla la imagen de San Antonio con el niño Jesús en brazos, no debe ver solo una figura decorativa de altar. Ese niño no es símbolo de ternura pasiva. Es la presencia viva de la fe que lo visitó en su celda en forma de luz y palabra.
San Antonio lo abrazó con la misma reverencia con la que abrazaba a los leprosos, a los pecadores, a las madres que lloraban a sus hijos, a los campesinos sin pan. Y quizás ese sea el verdadero milagro que permanece, no que habló con peces, ni que una mula se arrodillara ante el Santísimo, sino que logró, incluso siglos después de su partida, enseñarnos a amar con sencillez, con entrega, con total abandono de sí. Porque el milagro más grande de San Antonio no está en los altares ni en los objetos perdidos que muchos le encomiendan, sino en el eco que dejó en cada vida tocada por su compasión. Es ese eco que aún hoy puede romper cadenas internas, sanar dolores ocultos, despertar corazones dormidos. Es ese eco que nos recuerda que la santidad no es un estado inalcanzable, sino una opción valiente. Y aunque su cuerpo se apagó en Marsella, su espíritu sigue caminando entre nosotros, susurrando a cada alma dispuesta: entrega tu vida. Hazte pan para el hambriento, sé luz para el que vaga en sombras. Y así, San Antonio no murió, se multiplicó. En cada gesto de bondad anónimo, en cada palabra de consuelo ofrecida al que sufre, su vida continúa, silenciosa, pero eterna.